este ecologismo político latinoamericano tiene que inventarse algo nuevo, da lo mismo cómo se llamen, verdes o no verdes, ¿no? Y de hecho quien les hace más caso no son incluso los verdes alemanes, sino la Fundación Rosa Luxemburg, que en sí mismo tiene interés esta conexión. Entonces, vuelvo ahora a decir, dado que hay estos rasgos del ambientalismo latinoamericano, y estarán ustedes pensando en otros o estarán pensando en las críticas que harían ustedes a lo que he dicho, olvídense un poco de esto, ahora veamos cómo la economía ecológica ayuda o refuerza algunos de estos rasgos. Y antes he puesto este dibujo aquí, que es algo sacado de la gente que estudia metabolismo social con uno de los métodos, estudiar los flujos de materiales, y dura solamente hasta el año 2008 esta serie, pero vean cómo en 40 años, 40 son, sí, se creció el flujo de materiales extraídos y cómo algunos han crecido, entre ellos el que está arriba de todo, que son los minerales, ¿no es verdad? No los minerales de construcción, la arena, la grava, que también ha crecido, que es de azul pálido, todos han crecido. Hasta la biomasa crece porque creció la población, claro, pero también porque se exporta mucha biomasa de Brasil, de Argentina, y de todas partes, mucha madera se exporta, ¿no? Pero mucha soja también. Pero todo ha crecido. O sea, América, esto no pasa si uno hace la gráfica de Europa, de la Unión Europea, no es así, es más bien llana, ¿no? La población no ha crecido y estamos como, no somos postmaterialistas porque el nivel per cápita es más alto que en América Latina. Por supuesto que no somos postmaterialistas, qué tontería, ¿no? Postmaterialistas, seríamos como ángeles desmaterializados. No solo sin sexo, que ya es grave, sino desmaterializados del todo, ¿no? Entonces, así es como es. La economía no se desmaterializa, pero la de América Latina es que todo lo contrario, ¿no? Crece al ritmo de la economía, más población, a veces incluso más. Entonces, si volvemos a lo que estaba diciendo antes de rasgos, temas del ecologismo latinoamericano, con respecto a la demografía, podríamos decir, ¿qué debates ha habido en economía ecológica? Bueno, ha habido el gran debate de Paul Ehrlich en el año 68, la bomba de la población, luego él se metió bastante en economía ecológica, aunque es un ecólogo de Stanford que descubrió, o de los que empezó a hablar de coevolución, hablando de, lo que él sabe más es de mariposas de no sé qué tipo, es un ecólogo así profesional. Pero su libro, La bomba de la población, fue atacado diciendo, solamente ves población humana, entonces se puso o propuso con Barry Commoner esta fórmula que el impacto ambiental depende, ¿no? Debería haber una función aquí, es una función de la población, de la afluencia de la riqueza y también de la tecnología. Pero la población es un factor en el impacto ambiental, que yo creo que es verdad. Creo que hay un consenso en economía ecológica en esto. Y no lo hay en el ecologismo latinoamericano, tal vez, ¿no? Y también en economía ecológica ha habido gente que yo no comparto esta idea, como Garrett Hardin, que tiene un artículo en los primeros libros que hicimos, y Garrett Hardin era un biólogo que vivía en Santa Cruz, en California, y muy de derecha políticamente, que aparte de la tragedia de los bienes comunales, mal llamada, porque quería decir del acceso abierto, tiene este artículo que se llama La ética del bote salvavidas, que realmente se está practicando. Él la defendía, pero es que ahora se practica la ética entre comillas, ¿no? Que es matar a la gente que llega en barco o sea, dejarlos que se mueran cuando quieren pasar por el Mediterráneo, ¿no es verdad? O podrían llamar la ética del desierto de Arizona, digamos, algo así, ¿no? Que se mueran si quieren. Entonces esto a mí me parece horroroso me parece horroroso haber incluso hablado con alguien como Garrett Hardin y hacerle en ningún caso a alguien que propone algo así. Porque el temor bueno, el racismo, digamos, aliado a esta idea del exceso de población, produce verdaderos monstruos políticos, que son estas ideas.
Pero también ha habido lo que se debería llamar, porque así se llamó en la época, un neomalthusianismo más bien radical, feminista, como hubo en Estados Unidos, anarquistas como Emma Goldman, no sé aquí si Flores Magón dijo algo de esto, pero podría haberlo dicho, o en Cataluña claramente había una revista llamada Salud y Fuerza que predicaba esto, diciendo no tengan tantos hijos porque no les conviene a ustedes, ni a sus hijos, ni sobre todo no les conviene a las mujeres tener tantos hijos. A las mujeres lo que les conviene es poder elegir cuántos hijos quieren tener, sin que los maridos y hermanos o padres o la iglesia les pueda decir nada. Y hay una brasileña, María Lacerda de Moura, que escribió este libro el año 25, bien latinoamericano, porque está escrito en Minas Gerais, que se llama Amaos y no os multipliquéis, que yo siempre le añado amaos más y no os multipliquéis tanto. Entonces, y era anarquista, feminista, mal vista, ¿no? Mal vista por, claro, una anarquista, vivía en una comunidad, había aprendido esto en Francia. Yo creo que en esto hay algo para escribir todavía en América Latina, sobre, primero, claro, la gran despoblación, cómo vamos a ser neomalthusianos, y aquí lo que pasó fue una catástrofe demográfica. Luego, algunos neomalthusianos son horribles realmente, son racistas, esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el feminismo latinoamericano del tema de la población, por ejemplo? Sería un tema que no lo voy a escribir yo, esto, lo que debería. El otro tema del orgullo agroecológico que saqué tiene mucho que ver con economía ecológica también, tiene que ver con los cálculos de energía en la economía, desde antes del siglo XIX, cuánta energía se gasta en la agricultura y como vemos como la agricultura es cada vez menos eficiente energéticamente. Este es uno de los fundamentos de la economía ecológica. La ruptura metabólica por falta de nutrientes que ella dijo Liebig, ¿no es verdad? Que tiene mucho que ver en su análisis con América Latina otra vez por el tema del guano y luego del nitrato de Chile, todos los fertilizantes que venían de América y cómo fueron analizados en su fósforo y el potasio y el nitrógeno. Tiene que ver la agricultura y el agroecologismo latinoamericano con temas muy recientes. Sobra nitrógeno ahora por todas partes y hay un exceso de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno antrópico es mayor que el ciclo de nitrógeno natural, ¿no es verdad? Tiene que ver con un exceso de fertilizantes. Tiene que ver el orgullo agroecológico con el haberse dado cuenta, usando palabras más sencillas que estas, que la agricultura produce un servicio ecosistémico, la agricultura antigua, gratuito de conservación y coevolución de semillas, ¿no? Vaya parrafada, digamos. Pero quien te puede explicar esto bien es alguna mujer en el campo que sepa lo que han estado haciendo. Pero encaja, pues, y cuando Vía Campesina, cuyo primer secretario fue hondureño, habla de soberanía alimentaria, pues tiene una visión de todo el sur, también de algún lugar del norte, pero Vía Campesina, el nombre se lo puso en castellano, ¿no es verdad?, en español, no porque sean amigos de la Real Academia de la Lengua, sino por algo realmente de raíz popular, no en inglés, y tienen ideas muy nacidas, yo creo, de este orgullo agroecológico. No es la agroecología de la permacultura de Australia o este famoso teórico que hay en Japón y que no me acuerdo cómo se llama ahora. Todo esto está muy bien, pero aquí no hace falta que te expliquen agroecología alguien de Australia, ¿no es verdad? No hace falta. Bueno, aquí en el DF quizás sí, pero... o en la UNAM incluso, no. No en los departamentos de la UNAM, pero... Y también, volviendo al tema de la biodiversidad y el valor económico de la biodiversidad, quiero decir algo sobre, otra vez, sobre temas de economía ecológica, ecología política y América Latina. Darwin, por supuesto, hizo el viaje del Beagle y pasó por Galápagos, ¿no? Y observó el pico de los pinzones, cómo se habían adaptado
en pocas de los pajaritos estos, en pocas generaciones, como había habido unas formas de vida propias de Galápagos en no tantísimo tiempo, porque no sé cuántos años son volcánicas, ¿no es verdad? Igual que Islandia, de hecho, Islandia tiene 15 millones de años la isla. Bueno, es mucho para los humanos, pero para formas de vida, pues habían evolucionado también algunas. Galápagos es famoso y Darwin es famoso, y todo esto tiene un contexto latinoamericano. Hoy en día en economía ecológica se está discutiendo, a mi juicio, demasiado el tema, pero es una sociedad científica, que cada uno ponga su producto y lo explique y veamos qué pasará. El tema de pago de servicios ambientales. Y fue Bob Costanza, precisamente, uno de los fundadores de la economía ecológica en los años 80, quien en el artículo en Nature, el año 97, y desde entonces varias veces, ha puesto esto: ¿cuánto valen los servicios ambientales que hay en el mundo? Pero ¿cuánto valen en dinero? Porque valer no implica dinero. Si decimos que algo vale mucho, es un tema de qué importancia damos a algo, ¿no? Si yo digo, Enrique Leff es un valioso sociólogo ambiental, pongamos por caso, o ecologista, o ecologista político, porque valen muchos campos, ¿no? Pues sería incluso muy, muy mal educado decir, a ver, ¿cuántos dólares lo compras, no? ¿O cuántos pesos? Entonces, no tiene que ver, cuando decimos que una persona vale mucho como misionero, en fin, como altruista, ¿no? No, es decir, ¿y cuánto vale la Madre Teresa de Calcuta en dinero, ¿no? Pero valía mucho como persona humana, ¿no es verdad? Usamos la palabra de esta manera normalmente, ¿no? Un abuelo valioso no es un abuelo que tenga mucho dinero, aunque nunca es inútil quizá, pero es un abuelo que se preocupa de sus nietos, ¿no? Y no digamos un padre o una madre. Entonces, hay abuelos que valen mucho en su seguro de vida y que valen muy poco como abuelos, ¿no? Se puede decir esto. La palabra valor no quiere decir valor en dinero. Pero Constanza dijo, para que los ministros lo entiendan, lo vamos a poner en dinero, y hay toda una industria ahora de contratos de servicios ambientales. Yo creo que en el fondo esto es más bien contraproducente, por razones técnicas, muchas veces no compensan los costes de oportunidad. Por tanto, lo que vemos allí es que son como unos incentivos adicionales para que la gente cumpla su obligación moral, que ya la estaban cumpliendo o no, pero en fin, ayuda o no ayuda, porque si les pagas poco, me decían, ¿ahora para qué? Lo que hacíamos antes no me pagan, pues aquí voy a conservar el agua en el páramo, ¿no? Porque cambia la lógica de incentivos a la conservación. Y hay una literatura muy interesante ahora sobre el crowding out, ¿no? De cómo el pagar dinero anula otros motivos de conservación. Y habían sido siempre los hotspots, ¿no? Valores biológicos, pero que he criticado antes también, porque a veces decían, aquí hay un hotspot, pero si viene Río Tinto, se lo perdonaremos. Porque precisamente hablando de Río Tinto, toda esta lógica de poner valor monetario a la naturaleza ha culminado con esta propuesta del TIP, ¿no? Yo lo conozco bien desde dentro, pero que me remueve las tripas, de hecho, lo que están publicando. Quiere decir The Economics of Ecosystems and Biodiversity, y que uno de los libros que han publicado le elogia a Río Tinto, la empresa Río Tinto, que ya empezó a destruir en España, de allí le dio el nombre, una empresa británica en 1888 de cobre, y que es de las mayores compañías mineras del mundo, y que se ha inventado esto del Net Positive Impact, ¿no? Y que dice, destruimos aquí y conservamos aquí. Destruimos aquí si hay cobre o oro y conservamos aquí. Bueno, al final darán la vuelta al mundo y todo habréis, ¿no? Ya, o conservarán en Marte o en la Luna, porque es que no hay. Si piensa uno en arrecifes de coral o en manglar, ya no, cada vez queda menos, digamos, ¿no? Y si es bosque amazónico lluvioso o bosque tropical seco en América Latina, pues hay muchas hectáreas, pero no son iguales. No es que tú destruyas aquí y conservas aquí. Incluso la misma especie no es exactamente lo mismo. Y la gente no es la misma. O sea que es una cosa muy absurda,
pero que mucha gente piensa puede llevar a un mercado como el de créditos de carbono, y ya existe a veces, ¿no? Existe Habitat Banking, esto existe en Inglaterra, en Estados Unidos, con este nombre, ¿no? Habitat Banking. Tú destruyes un manglar en Michoacán, o así hay Michoacán todavía, y conservas uno en Mozambique, por ejemplo, ¿no? Parece mal. Me parece mal porque es como pensar que somos creadores de ecosistemas y de especies. Los humanos somos creados por la evolución, no somos creadores somos más bien conservadores, es verdad, ¿no? Muchas veces, incluso hemos creado los humanos muchas variedades, especies agrícolas, las hemos aprovechado, el maíz, la papa, todo, y muchas variedades. Hay mucho conocimiento, hay una racionalidad productiva, ecológica, como dice Lev, todo eso es verdad, pero también hemos destruido mucho. Y para destruir, poner en el mercado puede ser contraproducente. Otro tema muy interesante respecto a la biología, a la biodiversidad, es el tema de la biopiratería. Tema muy nacido en América Latina también, desde la chinchona officinales, ¿no? Quizá hay ejemplos mexicanos, la quinina, la quina, la quinina, la quina, el árbol de la quina está en el escudo del Perú republicano porque era la exportación mayor, ¿no? Hay el neoliberalismo de la quina, hubo el colonialismo de la quina, el monarca era monopolista de la quina durante un tiempo, pero luego hubo el neoliberalismo de la quina, exportamos cuanto más mejor. Pero ¿de quién era el conocimiento sobre las propiedades? Pues era de los indígenas que se lo habían explicado a los españoles, que luego lo difundieron, ¿no? Y nunca reconocieron ni su nombre, Chinchona officinales. Chinchona le viene de la condesa o vizcondesa de Chinchón, que era virreina del Perú en la época 1680 por ahí, y que le dio fiebre y que la curaron provisionalmente con esto. Y hay tantísimos otros casos de lo que se llama biopiratería, una práctica muy antigua que ahora tiene un nombre, que incluso ahora hay leyes contra la biopiratería, multas contra la biopiratería. No sé si Conavío aquí tiene como inventario de biopiratas, aparte de especies, ¿no? En Brasil está y en Perú esto existe. Que no es así, pero podría ser así. Respecto al comercio internacional, que antes dije, la conciencia desde Potosí, Zacatecas, de este desigual uso del ambiente para exportar gratis recursos y causar mucho daño, el intercambio ecológicamente desigual, todo esto es por un lado muy latinoamericano, por esto a veces le llamamos a esta doctrina el prevish ecológico, hay artículos con este nombre, pero también es muy de economía ecológica, cálculos de Homburg, por ejemplo, en Suecia, sobre comercio ecológicamente desigual, que era hecho con el algodón de Estados Unidos y la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Toda la tierra que se ahorraron y el trabajo esclavo que se ahorraron haciendo sus cuentas en horas de trabajo y en hectáreas. Y esto lleva ahora a argumentos contra el extractivismo y argumentos en contra de lo que Maristela Svampa dice, el consenso de los commodities después del consenso de Washington. Ustedes están en los dos consensos todavía, ¿no? El de Washington y el del NAFTA y el de los commodities, el de exportar petróleo barato otra vez si lo encuentran, o gas del fracking o lo que sea. Esto es con incluido México, que se comporta distinto, porque ustedes importan también mucho maíz. Para toda América Latina, el cálculo que corresponde a lo que antes mostré del aumento de la extracción de materiales, pero es solo el saldo negativo de la balanza física. Bueno, negativo, podría decir uno positivo, porque están exportando mucho más de lo que están importando en toneladas, ¿no es verdad? Deberíamos llamarlo esto, le llamamos positive physical
balance, en inglés se le llama, porque es como no es positivo. Esto causa un déficit, ¿no? Es como si uno tiene un pozo de agua y saca más agua que la que entra. Pues al final le va a faltar agua. Esto es un déficit comercial, aunque hay más exportaciones que importaciones, pero hay más exportaciones físicas mal pagadas que importaciones que son más caras, ¿no? Se cumple lo que acá en México también se dice, y lo he leído, pero que oí en Colombia, la regla de San Garabato, que es compre caro y venda barato, ¿no? Se ve que hay un pueblo acá que lo usaron esto. Hay un pueblo que se llama San Garabato en México, creo que sí, Hay pero muchos. muchos. Colombia exporta 100 millones de toneladas de carbón al año, más bien barato. Ahora parece que está caro, pero está barato. Uno mira por caloría y está baratísimo. Entonces esto, cada vez tenemos más datos. No es decir, Previs lo podía haber dicho, pero no lo dijo. Celso Furtado por poco lo dijo, pero dice, pero hay que irse a estas raíces, sino los cálculos actuales, ¿no? Con cálculos del metabolismo social, que no solo es flujos de materiales, también es energía, también es la apropiación de biomasa, el agua virtual, que no es virtual, sino es el agua real. Cuando se exporta soja del Chaco, por ejemplo, se está exportando mucha agua. El agua que hizo crecer la soja, ¿no es verdad? Claro, no se exporta, sí, sirvió para esto. Y se exporta, por ejemplo, a España, que como ustedes saben, llueve poco, ¿no? Y no pagamos el agua, pagamos las hojas solo. No pagamos todo lo que se hubiera producido con este agua si no se hubiera producido soja. Hay también en la economía ecológica una doctrina que es central a la economía ecológica, que es la inconmensurabilidad de valores. Y ahora la voy a explicar otra vez con ejemplos, con elogios del enfoque multicriterial en contra del análisis costo-beneficio. Y luego hay también ideas políticas latinoamericanas como el summa causae, como el buen vivir, ¿no? Para traducirlo en Ecuador, pero creo que es algo mucho más amplio, en el cual postdesarrollistas latinoamericanos como Gustavo Esteva en este país, como Arturo Escobar, desde los años 80 lo vienen diciendo, ¿no? Con Ashish Nandi en la India, Wolfgang Sachs, sin que les hiciéramos mucho caso, ni yo mismo les hice el caso suficiente, me arrepiento, en los años 80, digamos, ¿no? Porque pensaba, bueno, el desarrollo sostenible quizá tiene algo, alguna virtud, y en economía ecológica predominó esta visión, y en cambio ellos decían desarrollo ni hablar, desarrollo quiere decir todos iguales hacia una especie de American Way of Life que nunca vamos a conseguir además, y no queremos ser así, no queremos ser de esta manera, ¿no? Entonces, no queremos que nos desarrollen, ¿no es verdad? No queremos el desarrollo uniformizador. Esto era una pequeña minoría intelectual que decía esto. Claro, muy reforzada ahora diciendo, no, hay raíces. El buen vivir, y quizá lo dijo Aristóteles, quizá también, ¿no? Y es verdad. O aparigraja en el hinduismo o el jainismo, el tener pocas posesiones y vivir bien con pocas posesiones. Pero yo a veces digo, pero no lo sé, que summa causae quizá es anterior al griego de Aristóteles. Como no lo escribían, no sabemos, pero igual es bien antiguo. Con tal que tenga 2500 años, ya alcanza, digamos. Sabemos que no leyeron a Aristóteles, ni Aristóteles escuchó nunca a nadie hablar en quechua, o sea que no sabemos. Pero hay ideas parecidas, y es lógico, en muchos lugares del mundo. Pero aquí tienen sus raíces propias, ¿no es verdad? Y también esta economía, esta macroeconomía ecológica sin crecimiento, como Tim Jackson o Peter Victor, la prosperidad sin crecimiento. En cuanto a valores inconmensurables, voy a poner ejemplos. Y lean esto, está lleno de ejemplos. Cuando van a sacar, por ejemplo, en Colombia, Ashanti Gold, quiere sacar oro en un lugar que le llaman La Colosa, ¿no? En un río
El río es un río en el Tolima. Y allí hay un pueblo que se llama Piedras y hace poco hicieron un referéndum local diciendo no queremos que nos contaminen y estamos en el gobierno, que está en La Habana también negociando la paz, o sea que está el momento político es interesante en Colombia, dijo no vale este referéndum, ¿cómo se atreven ustedes? Un pueblo haciendo un referéndum, ¿esto qué es? ¿No? O consulta popular, pero está todavía por ver qué va a pasar. Y está lleno en América Latina, en Perú, en Argentina, lleno. Hay bastantes casos de estas consultas populares, ya sea con el convenio 169 de la OIT o no. Temas de gran interés para sociólogos ambientales. Se inventan una nueva institución la gente, la consulta local, ¿no? Da lo mismo lo que diga el gobierno a veces, porque si han ganado, su refuerzo político es tan grande que pueden cambiar las leyes o puede cambiar la realidad. Pero ¿vale o no esta apelación a la democracia local o a los derechos territoriales indígenas como acá, ¿no? En Viricuta o tantos otros casos? Porque México está lleno de conflictos ambientales y lleno de muertos en estos conflictos ambientales, ¿no? Filipinas también, hay varios lugares del mundo, Colombia. Es pertinente el lenguaje de la sacralidad. Si tú dices que algo es, no tú, alguien del lugar que lo pueda decir, dice que un cerro o que un río es sagrado, ¿esto se impone a la economía? ¿Valen los valores ecológicos en sí mismos o hay que traducirlos en dinero? El principio de precaución contra un riesgo desconocido de cianuro o de dioxinas de una incineradora, ¿vale como argumento directamente o hay que traducirlo a costo-beneficio, como lo hacen en Estados Unidos, pero no en Europa? El principio de precaución, en teoría, vale ya por sí mismo. ¿Cómo valorar la subsistencia local? ¿Cómo valorar lo que las mujeres sacan de subsistencia local, ¿no? Fuera del mercado? Que una empresa puede compensar en dinero fácilmente, pero porque no es mucho dinero, pero es mucha subsistencia y mucho conocimiento. ¿Qué valor tiene el paisaje en sí mismo para alguien que quiera hacer más temas de paisaje? ¿Y cuánto vale la vida humana, no? Bueno, en un juicio la vida humana se le pone un valor en dinero, en un juicio civil, ¿no? O una aseguradora en un accidente de automóvil. Desgraciadamente le ponen valor así, pero peor sería que no le pusiera ninguno, por lo menos que paguen, ¿no? Pero esto no paga, no compensa el valor para la familia, etc. Entonces la vida humana vale en distintas categorías de valor y estas categorías son inconmensurables, no se pueden medir en la misma unidad. Y esto lo explicamos en este libro. La conmensuración, no sé si lo he puesto antes, la conmensuración es un acto político, la conmensuración de poder, ¿no? Vamos a hacerlo todo. El que pone el lenguaje de valoración es el que manda, y al revés. El que manda dice, aquí lo que manda es la economía, aquí lo que manda es el valor ecológico, aquí lo que manda es la belleza del paisaje. Y yo creo que todo el mundo debe mandar un poco y ponerse de acuerdo, pero de acuerdo de una manera democrática y de una manera multicriterial, democrática. Y esto hay tantos ejemplos, ¿no? En América Latina de gente que argumenta, muchos más que habría en Europa, donde el paisaje sí que entra. Por ejemplo, aquí hay conflictos en el Istmo sobre molinos de viento. En la Toscana también, en Italia, porque la Toscana es tan lindo como van a poner un molino de viento, ¿no es verdad? Pero aquí no es porque sea tan lindo, es porque la gente tiene tierra, le quitan la tierra, no sé si es Iberdrola o cualquier benefactor de la humanidad que está yendo energías renovables, ¿no? Además se deben pagar poco, además debe haber un elemento indígena, además es un abuso, el número no sé cuántos desde el año 1500, etc. Entonces hay una reacción propia de aquí en la India. Es muy interesante hacer una tesis sobre movimientos contra molinos de viento o energía eólica en países pobres y se podría sacar de nuestro atlas. Y estoy acabando. Hay pues también
aunque América Latina es mucho la cuna de este ecologismo popular que va contra las ideas del famoso y equivocado politólogo Ronald Inglehart, que decía son valores post-68 del postmaterialismo, derechos humanos, feminismo, el ecologismo. No, el ecologismo tiene parte de esto, pero este ecologismo popular no es post-68, ¿no? Será post-1492, no sé qué año habría que ponerle. Es un ecologismo de gente que protesta incluso internamente antes del 1492. Lean el libro de Eleanor Melville, ¿no? Melville, La plaga de las ovejas sobre el valle de Mezquital acá, ¿no? Los otomíes como fueron, en fin, abrumados, despojados por los españoles que traían las ovejas, destrozaron el paisaje, destrozaron la ecología y destrozaron a los otomíes que vivían allí. Y este libro de Eleanor Melville debería ser un buen libro de texto para historia ambiental, sociología ambiental de acá. Luego explica lo mismo, sí, pasó en Australia 200 años después y los europeos no habían aprendido nada, ¿no? O les daba lo mismo, digamos. Pero aparte de esto hay también este ecologismo político, y yo no tengo tiempo ya ahora de leer el discurso de Van der Falconi, que era canciller de Ecuador el 2009, pero voy a poner en este capítulo que estoy escribiendo, donde habla de la deuda ecológica, la justicia climática, la intención que hubo en Ecuador de dejar el petróleo en tierra, los impuestos ecológicos a la exportación, y él como economista ecológico hizo, como han hecho otros, pero no está en el poder ahora Van der Falconi, no sé si lo va a estar alguna vez más. Y el presidente actual de Ecuador no es de esta línea, ¿no? Pero hay esto, ha habido, uno podría recoger menciones a la deuda ecológica en América Latina, menciones a la justicia climática, tras el fracaso en Copenhague en 2009 de la COP de Naciones Unidas, hubo en Cochabamba, con Pablo Solón, de Bolivia, una gran asamblea internacional, 40.000 personas, yo no fui, pero había 30.000 personas, una posición del sur sobre cambio climático, basada en la justicia climática. Por desgracia, Evo Morales, ni sobre todo García Linera, que es su vicepresidente, no quieren ocupar este puesto, que está vacante, del líder ecologista político del sur, lugar vacante. No está, no hay nadie, ni los de la India lo va a ocupar, porque es totalmente lo contrario ahora, nadie lo quiere ocupar, quieren desarrollarse, quieren todavía, pero va a cambiar, va a salir alguien, quizá en Costa Rica, el movimiento pequeño que hay del Frente Amplio, que son socios del Frente de Sao Paulo, pero más jóvenes, ¿no? ¿Por qué son así? Yo creo porque sufren todavía en el caso de García Linera, claramente de una indigestión, en fin, no, de una gran cultura marxista y boliviana que él tiene también, ¿no? Y René Zabaleta y todo esto, pero que no le da para abarcar el ecologismo, ¿no? No da. Pero va a cambiar, yo creo. Esto es un ejemplo, esto es gente, pero no son políticos, como su experto claramente revela, ¿no es verdad? Son gente manifestándose en Durban, en Sudáfrica, de Amigos de la Tierra, de ERA, de Nigeria, y también de Oil Watch, una red fundada en América Latina, el año 95. Esto, aunque no lo parece, tiene mucho de América Latina detrás. Esta manifestación diciendo, dejemos el petróleo en tierra contra el cambio climático y por motivos locales, el carbón, dejemos el gas, ¿no? Oil under the soil, coal in the hole y gas under the grass, ¿no? Excepto que under the grass no se aplica mucho, creo, al desierto del norte de México, pero esto es lo que dicen. Y todos estos conceptos, justicia ambiental, deuda ecológica, biopiratería, las plantaciones de eucaliptus no son bosques, o de otros árboles, el ecologismo de los pobres, soberanía alimentaria, la idea del landgrabbing, claro, no es nuevo el landgrabbing, ¿no? Pero el nombre este insultante está puesto con ejemplos latinoamericanos y otros desde el año 2010.
justicia climática, justicia hídrica, son los conceptos, y hay otros, del movimiento global de justicia ambiental. También incluye esto, los reclamos de pasivos ambientales, porque no hay manera de llevar a buen puerto juicios contra, al revés, hay como Metalclad aquí, que les hacen juicio a ustedes, al gobierno de México, porque no les dejaban poner residuos y bajo el NAFTA tenía permiso. O en Zimapán, ¿no es verdad? Contra españoles, a Bengoa, ¿no? Que les han votado, bien hecho, ¿no? Por principio y por el caso también. Pero, ¿y qué pasa? Que ahora a Bengoa le pide reclamo de 30 millones de dólares, no sé cuánto, va a ganar más con el reclamo que lo que hubiera ganado con el reciclaje de residuos en Zimapán, que está en Guerrero o en Hidalgo. Vean, este caso es bien interesante. O sea, que en vez de que tú reclames, te están reclamando. Lo mismo con Crucitas en Costa Rica, Pacific Rim en El Salvador, Repsol en Argentina. Dijeron, expropiamos a Repsol y no le pagamos nada por todo el pasivo ambiental que tiene Repsol, que en parte venía de YPF. Hasta estos bravos argentinos que en el gobierno actual se asustaron al final. Primero pensaron, si empezamos a hablar de pasivos ambientales, ¿qué pasa con la minería, la lumbrera, etcétera, ¿no? ¿Y a quién le reclamamos? Y se van a ir las compañías. Y luego al final le han pagado a Repsol algo. Entonces hay gente que dice, como esta Polly Higgins, que en Islandia estuvo en el Congreso, como varios fiscales en América Latina, que dicen habría que ir por la vía penal y no por la vía de reclamos civiles, ¿no? O se pueden mezclar a veces, hacer las dos cosas. Vean que una vía penal es para enviar a la cárcel a alguien. Quizá la compañía tendrá que pagar. Ir a la cárcel, realmente aquí hay inconmensurabilidad de valores, ¿no? No puedes decir, bueno, me envían a la cárcel, pero pago y salgo por la otra puerta. Quizá esto pasa en algunos lugares y he oído hablar de que esto ocurre a veces, pero de todas maneras no es lo que debería ocurrir, ¿no es verdad? La vía penal es una vía de descrédito social y que te castigan porque has hecho algo malo que no se puede reparar pagando. Entonces yo estoy muy a favor de esta nueva convención internacional de ecocidio que se quiere implantar. La palabra viene de Vietnam, de hecho, de la guerra de Vietnam, de la gente naranja que deforestaron, ¿no? O defoliaron los bosques. Conclusiones, pues, hay cada vez más conflictos ambientales, de extracción, de transporte, de evacuación de residuos, cada vez hay más resistencias. Todo esto lo estudia la economía ecológica, porque explica el por qué hay conflictos, por el metabolismo. Lo estudia la economía ecológica, porque estudia estos conflictos, es el principal tema, y explica el poder, cómo se despliega el poder en estos conflictos. Nacen nuevas redes, nacen nuevas alternativas, incluso tal vez nace, hoy que tengo un día optimista, un ecologismo político latinoamericano, yo post-extractivista, creo que está allí todo el momento para que nazca y todo esto tiene que ver pues con la economía ecológica, ¿verdad? La economía ecológica que no cree en la modernización, no cree en la desmaterialización, no porque ojalá hubiera, pero es que no la hay, ¿no? Como estudiantes empíricos del tema sabemos que no existe. Tiene que ver con la ecología política también. Estas son algunas referencias por si quieren estudiarlo más. Y muchas gracias por el generosísimo tiempo que me han dado para hablar, que no es frecuente poder hablar tantas horas ya, porque va para 2 horas, y que no se vaya nadie tampoco, esto es extraño. Entonces, muchas gracias. Bueno, agradecerle en primer lugar a Joan Martínez Salier el que esté aquí con nosotros y que nos haya brindado, ¿cómo decirlo?, un espectáculo único. ¿Único por qué? Porque un espectáculo raro en el medio intelectual y académico. Yo lamento a tanta gente que debería estar acá y que tal vez
no están porque creen que ya escucharon o ya leyeron a Joan Martínez Salier. Yo lo he leído tanto, lo he seguido tanto, nos hemos acompañado en estas búsquedas y en esta revolución del pensamiento. Pero lo que yo pensaba durante toda esta hora y media, casi dos, es que el espectáculo raro en nuestro medio es poder ver la manera como un intelectual puede condensar una reflexión de una vida y devolverla de esta manera. Es como un perfume que viene de haber asimilado, reciclado, trabajado, repensado, y que puede devolver de esta manera la manera como una cantidad de eventos que se van dando en este cambio civilizatorio de la humanidad, ¿no? Porque el ecologismo, el ambientalismo implica, como hemos dicho de otra manera, una crisis civilizatoria. Es un cambio de comprensión y de deshacer y rehacer el mundo, ¿no? ¿Cómo van emergiendo, digamos, desde las raíces, digamos, desde las grietas de la tierra, desde las protestas populares, desde la reinvención de identidades, estos procesos de reapropiación, de recomprensión del mundo, cómo se van politizando, cómo van atravesando, digamos, a través de nuevos significantes teóricos, desde nuevos imaginarios populares, cómo se entrelaza. Y lo que Joan estaba haciendo es traernos ese tejido discursivo donde se entrelaza, ¿no?, los términos teóricos, que son términos de crítica de la insuficiencia de la teoría económica, a la manera de pensar, de decir, ¿no?, de las poblaciones, cómo van asimilando conceptos de inconmensurabilidad, de deuda ecológica, de justicia ambiental, de justicia climática, cómo va emanando en la humanidad y en la tierra esta emergencia que es este cambio civilizatorio, ¿no? Por suerte hay 240 personas, había al principio, no sé cuántas se sumaron, que están escuchándote, que te escucharon en toda América Latina, que pueden ver esto. O sea, no creas que esto fue nada más el público de estas quizás 100 personas que están acá. Hay otros cientos que escucharon y que podrán seguir porque esto está grabado y podrán seguir y que tiene esa calidad particular. Entonces, antes de abrir un conversatorio sobre tantos puntos de reflexión y de debate, quiero darle la palabra a Gilberto. Bueno, tendremos un cuarto de hora para tomar café y después volvemos aquí para la discusión y las preguntas. Y prevemos ampliar, vamos a estar aquí por lo menos hasta la 1:30, para aprovechar la presencia del doctor Alier, porque es una presencia que de valor inconmensurable, no se puede calcular, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces, dentro de un cuarto de hora, todos aquí otra vez. Sabemos lo que costó el pasaje, pero no es... Bueno. ¿Eh? Te dejo con tus admiradoras y admiradores un rato. Creo que hemos ido a la secretaría, vamos a aprovechar el Solo para decir, faltó en los conceptos, la ecología política, la economía negentrópica. Ya. Conceptos y nuestras por donde entramos. Como yo, o sea, esa discusión. No, dijo la racionalidad ecológica productiva. Tenemos, aunque nos encontramos, tenemos pendiente un entrelazamiento. No, es buena observación, lo voy a poner. Al hablar de la agricultura, porque la agricultura, claro, es negentrópica como sistema. ¿No crees que las traen unas mantas afuera de protesta contra ti por no usar debidamente algunos conceptos?
primer libro que yo me leí Ahora fue vengo. sobre Cuba. Ah, El origen cubano. sí. Aquí ha salido la ocupación de La Habana por los ingleses. Sí, o sea, exactamente. no, Cuba es un gran lugar para pensar estos temas. Y salió esta, yo era muy amigo de Moreno Fraginals y Pérez de la Riva, pero y Funes Monsote, su historia de la deforestación es muy buena. Ambiental, claro. Pero, Que esté por sí, acá. bien. Sí, lo dejo descansar porque he estado mucho tiempo hablando. La conozco, ¿no? Sí. Lo que se podría, si viene, no sé si el día 21 yo voy a hablar de este Alba, pero usted podría meterse ahí, ¿no? Buscar otros casos. Digamos que de 8 son como fichas, o sea, no están muy detallados, pero podría servir para contextualizar este caso de Alba, ¿no? Por eso se hace una monografía, pero en resulta no es tan raro. Hay conflictos de Malvinas y División en Europa por el paisaje, pero también cosas que al principio pensaba que estaban mal. Y seguro que no los tenemos todos en el inventario, pero tenemos algunos cosas en la India también. Solo, bueno, le va a llenar una página más de la tesis, pero creo que sí, sí. Y podrían ser distintos, porque en el mismo, por ejemplo, yo no creo que haya un tema de sacralidad del territorio, literalmente hablando, pero quizá hay algún sitio que sí, ¿no? Entonces, desplegar como un cuadro de qué valores están en juego. Por ejemplo, en la Toscana o en Cataluña también. En Cataluña hicimos un artículo una vez con Cristos Fografa, el artista. Está publicado en Environment and Planning. Entonces, Cristos allí dijo, lo que hay es un valor en juego que es bueno, también como un orgullo comarcal, ¿no? Gente que en un lugar muy golpeado en la guerra civil, en el Ebro, ahora quieren hacer otra cosa y llegan desde Barcelona, ponen allá y destrozan el paisaje, ¿no? Y este es su argumento. Pero bueno, el argumento tiene razón. Claro, esto no se aplica al istmo, tampoco se aplica a la Toscana, no hubo bajar del Ebro ni es toscano, ni hay. Esto es más bien una cosa de turismo, más bien, ¿no? No, más bien es eso. Entonces uno podría hacer como un cuadro de valores que despliegan en estos conflictos. Y en un mismo conflicto puede haber varios actores sociales y cada actor puede esgrimir varios conflictos. O sea, pueden decir que el paisaje es luminoso y que además son indígenas, ¿no? Esto dicen. Dirán cosas que no son verdad también. Que matan a los pájaros, esto sí que es verdad. Tiene que ver con cosas de epistemología popular. También tiene que ver que les ocupan tierras, que un bicho ocupa mucha tierra, ¿no? Es propia, aunque digan que no, hipoteca, tierra, porque son pobres, ¿no? Como son pobres les pagan poco, los pobres son baratos.
Creo que aquí hay de oposición popular, hay todo. Bueno, yo creo que aquí es muy fuerte, lo que pasa es que todo aquí queda sumergido en esta ola de violencia tan grande, ¿eh? Pero aquí en México ha habido muchos, muchos casos de muertos. Algunos Abarca, ¿no? Sí. Noé, no me acuerdo cuánto, en cosas esto es como la parte de arriba de todo un iceberg de movimiento contrario, ¿no? La UNAM, pero no sé dónde. Cartel. He visto que en Google lo han puesto. Creo que tengan que enmarcarse en una red. Están muy bien en varias redes, ¿no? Siempre que hablen unos con otros. Pero aquí hay mucha investigación sobre esto y se publica. Barreda, las jornadas salen continuamente. Iván Restrepo. Esto es verdad. Bueno, no creo que la jornada sea que Luis Hernández Navarro tiene un libro muy bonito. No, ya. Bueno, aquí la universidad podría hacer mucho, porque lo que ocurre es que todo esto del ecologismo popular, la ecología política, es algo que o la economía ecológica, tenemos muchos frenos también dentro de la universidad, pero no por algunos porque no les gusta porque es de izquierda, digamos, pero muchos por estas barreras disciplinarias, ¿no? Por ignorancia, por... La UNAM podría, sí, la UNAM podría convocar una gran congreso, la UNAM quien fuera, ecología política, metabolismo social, defensa del territorio. Sí, esto es verdad. Bueno, pero por ejemplo, Víctor Toledo, yo creo que él hace todo lo que puede, escribe qué quieres que haga. Además tiene el corazón mal, se va a poner. Y ser líder indígena no puede ser líder indígena si no eres líder. El neozapatismo cuando empezó está muy bien, pero tampoco tomó el ecologismo como un tema principal, porque el subcomandante pensaba que esto era tema de gringo también. Lo que la izquierda latinoamericana ha pensado mucho tiempo, ¿no? El cambio climático era todo el tema de gringo. Esto ha sido un error porque no, primero no lo es, y segundo no les conviene verlo así. No pasó esto también. Había feministas que prácticas mucho antes de lo que ha costado, ¿no? Yo creo que funciona bastante bien el feminismo. Funciona, por ejemplo, sin politburó, digamos, ¿no? Y con muchas peleas entre ellas, pero ayer venía en el taxi y oí, bueno, que no es el tema así, pero interrupción de embarazo. Y decía, si usted quiere, se ha legalizado aquí. Ni en toda América Latina, ni en todo...
Ha durado 120 años. Muchas cosas, y de tema feminista o de tema... Pero ¿cómo hay que hacerlo? No sé, pero hay que hacerlo gente que viva en el terreno.